Bueno, vamos a ver en este video el tema de los atributos cualitativos. Y para esto vamos a ver un coeficiente llamado coeficiente de asociación de Joule, que mide la asociación o no asociación o la independencia entre atributos o valores de dos variables cualitativas. Para esto vamos a resolver, o mostrar la resolución de un ejercicio que está en la guía de trabajos prácticos. El ejercicio dice lo siguiente. Un contingente de personas de la tercera edad desea realizar una excursión a la Sierra de la Ventana, pero se encuentran atemorizados acerca de la posibilidad de sufrir accidente por su avanzada edad. Usted tiene una agencia de turismo y quisiera vender esos paquetes, porque estima que serán redituables. También sabe que si el grupo queda insatisfecho sería muy mala propaganda y a raíz de esto consulta a un operador de la zona y se obtiene este conjunto de datos o se obtiene esta información. En los últimos 3 años se recibieron 50.000 excursionistas, de los cuales el 10% pertenecía a la tercera edad. Si bien el 20% de las personas sufrió algún tipo de accidente leve o de importancia, solo 3.000 de ellos fueron casos de personas de tercera edad. Veamos entonces, bueno, vamos a ver entonces cómo calcular este coeficiente de asociación, pero antes haremos un breve repaso de los conceptos de este coeficiente Q de Joule. Decíamos que indica la asociación o disociación o la independencia entre atributos de dos variables cualitativas. Los valores que puede asumir a raíz del cálculo de este coeficiente puede asumir valores que van entre -1 y 1. Pero tiene distinto significado o distinta interpretación si este coeficiente arroja valores entre -1 y 0 o si arroja valores entre 0 y 1. Así entonces, si el coeficiente Q se encuentra entre -1 y 0, diremos que hay una asociación inversa o una disociación entre los atributos de estas dos variables cualitativas. Y diremos que si se encuentra entre 0 y 1, el coeficiente Q, hay una asociación de tipo directa entre estos dos valores de las variables cualitativas. Ahora, dentro de este rango de valores, distinto es también la interpretación que podemos dar a el lugar en que se encuentra en estos intervalos. Si el valor de Q se encuentra más cerca del valor -1, decimos que hay una fuerte asociación inversa o una mayor asociación inversa entre estos dos atributos. En cambio, si se encuentra más cerca del valor 1, diremos que hay una mayor asociación directa entre estos atributos. Es decir, hay mayor asociación cuanto más cerca de 1 estemos. Y hay mayor disociación o asociación inversa cuanto más cerca estemos de -1. Ahora bien, es interesante y en general vamos a focalizarnos en si el coeficiente de asociación de Joule está cercano a 0, porque si tanto negativo o positivo el valor del coeficiente Q es cercano a 0, diremos que hay una muy baja asociación o disociación y que habría una cierta independencia entre esas dos variables. Vamos entonces a nuestro ejemplo o nuestro caso. Tenemos dos variables cualitativas que son la pertenencia de los excursionistas a la tercera edad o no, dicotómicas, justamente porque pertenecen o no pertenecen a la tercera edad,
y personas que se accidentaron o no. Para esto vamos a disponer estas dos variables y sus valores y sus atributos en una tabla de doble entrada donde figuran las dos variables, la pertenencia a la tercera edad y los accidentados, llamada también tabla de contingencias. Esta tabla de contingencias tiene una serie de casilleros donde en estos casilleros que están en blanco figurarán los valores que representan a la conjunción entre los atributos de las dos variables. Es decir, acá irá la cantidad de personas de la tercera edad que tuvieron accidente. Acá las personas de no tercera edad que tuvieron accidente y así sucesivamente. Las tablas de contingencia tienen así en forma marginal subtotales y totales. Por acá abajo tendremos, en esta fila tendremos la suma de los totales de la tercera edad y de los totales de la no tercera edad, y en el extremo de estas filas tendremos los totales de accidentados y no accidentados. En esta otra, donde confluyen ambas variables, tendremos la totalidad de la muestra sobre la que se hizo el estudio. Teníamos entonces, por lo que habíamos mencionado anteriormente, que se recibieron en los últimos 3 años 50.000 excursionistas, el total de la muestra, de los cuales el 10%, es decir, el 10% de 50.000, que es 5.000, son de la tercera edad. O sea, un 10% de estos 50.000 son de la tercera edad. Entonces, estos 5.000, 10% de los 50, lo ponemos en este casillero. También dice el enunciado que el 20% de las personas sufrieron algún tipo de accidente leve o de importancia. El 10% de 50.000 accidentados en este casillero será entonces la cantidad de 10.000, el 20% de 50.000. También dice el enunciado que solo 3.000 casos de los accidentados, o sea, de los 10.000 accidentados, 3.000 casos son de la tercera edad. Y esos son estas 3.000 personas de tercera edad y accidentados van en este casillero de la intersección entre ambos atributos. Queda entonces lo que tenemos acá en la tabla, lo que vemos acá en la tabla de contingencia. Los datos que nos dan en el enunciado del ejercicio. Los casilleros que quedan aún por completar los vamos a ir deduciendo a partir de los otros casilleros. Por ejemplo, si tenemos 10.000 accidentados y en total tenemos 50.000 personas, los no accidentados son los 40.000 que faltan. Si tenemos 50.000 personas y 5.000 de la tercera edad, los no tercera edad son 45.000 y lo vamos a poner acá. También tenemos que de los accidentados de un total de 10.000, 3.000 son de la tercera edad, 7.000 será de la no tercera edad. Luego tenemos también que de los 5.000 de la tercera edad, 3.000 se accidentaron, hay 2.000 que no se accidentaron de la tercera edad. Y por último, habrá 38.000 personas que no tuvieron accidente y que no son de la tercera edad. En esta tabla de contingencia, distribuida o confeccionada de esta forma, calcularemos nosotros el coeficiente de asociación entre los atributos tercera edad y el atributo accidente, es decir, el atributo que figura en la primera columna con el atributo que figura en la primera fila, es decir, entre esto y esto. Es decir, vamos a ver si hay asociación entre accidente y tercera edad, o si hay independencia entre accidente y tercera edad. Porque el hecho de que haya asociación o independencia nos va a permitir concluir la conveniencia o no de
hacer este tipo de excursiones con personas de la tercera edad. Para el cálculo del coeficiente de Joule debemos representar de algún modo los valores numéricos que tenemos en estas casillas. Para eso y para simplificar un poco esta situación, vamos a darle nombres con letras a cada uno de los atributos que vemos acá de las dos variables. Así vamos a llamar con la letra A las personas accidentadas, vamos a llamar con la letra E a las personas de la tercera edad, vamos a llamar con no E o E negado, que se representa con una E y una barra horizontal por arriba, a las personas que no son de la tercera edad, y con no A a las personas que no se accidentaron. Así entonces, ahora el cálculo del coeficiente de asociación será un cociente en donde en el numerador habrá una diferencia, en el numerador, y en el numerador una diferencia, en el denominador una suma, y tanto la diferencia como la suma serán productos de casilleros que tenemos dentro de esta tabla de contingencia. El primer producto será entre el casillero de la conjunción entre el atributo A y E, que son estos 3000, multiplicado por la conjunción de los casilleros no A y no E, que son estos 38.000. Es decir, tendremos A y E, que representan estos 3000, multiplicado por no A, no E, que son estos 38.000. Es decir, el producto en diagonal de estos dos casilleros. A este producto en diagonal de estos dos casilleros que vemos acá, se le resta el producto en diagonal de estos otros dos casilleros. Es decir, de la conjunción no accidente tercera edad, que son estos 2000, entonces restamos no A y E, multiplicado por A no E, que son estos 7000 de acá. Habíamos dicho que el coeficiente era un cociente, es decir, una división. Este es el numerador de esa fracción. El denominador de la fracción tendremos los mismos productos, pero en lugar de restados, sumados. Acá tenemos la fórmula del cálculo del coeficiente de asociación de Joule, y a esta fórmula ahora le pondremos los números. Cuando le ponemos los números tenemos acá entonces el producto de 3000 por 38.000 menos 2000 por 7000 y debajo la suma de estos mismos productos. Este cálculo da 0,781. Este número es un número positivo, es decir, que hay una asociación directa entre los accidentes y la tercera edad, y es alta, es decir, que hay una asociación entre moderada a alta, digamos, entre los atributos accidentes y tercera edad. Siendo que hay una asociación importante entre accidente y tercera edad, no sería del todo recomendable, porque es muy probable, muy posible que haya algún accidente con personas de la tercera edad, con lo que la conclusión a la que arribamos es que no sería conveniente vender la excursión al grupo de tercera edad. Cuando nosotros confeccionamos la tabla de contingencias, habíamos dispuesto de una cierta forma filas y columnas con los distintos atributos. Veremos qué pasa si hubiéramos dispuesto diferente dos filas. Por ejemplo, si hubiéramos
dispuesto como primera fila los no accidentados y como segunda fila los accidentados. En ese caso, los números que tendríamos en la tabla de contingencia serían entonces estos que estamos rellenando acá, y hubiéramos tenido entonces el producto de 2.000 por 7.000 restado del producto de 3.000 por 38.000. Esto haría que el coeficiente de asociación diera el mismo valor pero negativo, es decir, que habría una disociación importante entre no accidentados y tercera edad, con lo que la conclusión sería la misma, porque no hay una asociación, sino una disociación entre esta tercera edad y los no accidentados.